Bienvenidos gamers a este nuevo episodio de Pro Gamer, en esta edición Players Log. Este es un nuevo espacio que estamos creando donde vamos a discutir temas de interés del mundo gamer. Esta vez en este episodio inaugural me acompañan los super mega intrépidos Mega Gamers. De este lado Paul Jagger de Gamer desde México, un gran saludo a todos. Y Andrés Pichardo de este lado. Y hoy le tenemos un tema súper interesante: la importancia de los juegos single player. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Cómo impacta la industria de los videojuegos, los juegos single player? ¿Qué le parece? ¿Qué tema? Sí, es un tema bastante... ustedes saben que en los últimos años la industria se ha inclinado más hacia el multiplayer y los juegos competitivos. Así es. Y es una realidad de que hoy en día las compañías invierten grandes cantidades de dinero en desarrollar títulos que sean, vamos a decir, rejugables a largo plazo. Por esta razón, los multiplayer de hoy en día son más populares y son más rentables para las empresas. Por ejemplo, doy un ejemplo muy, vamos a decir, conocido, y es el de Grand Theft Auto Online. Aunque el juego tiene su single player, es un juego de hace casi 5 años, correcto, y aún está activo. Y en los top charts, sí. Y en los todo. Sí, con todo. Y en los top charts, o sea, no es activo de que activo que lo jugando otra gente, no, activo que todavía tú ves los charts de los juegos más jugados online. Y tenemos a Grand Theft Auto en ese top, por lo menos en el top 10 está. Así es. Ahora, la verdad es... Sí, dame tu opinión. Mira, la verdad es que tendríamos que... Para entender bien todo esto, tendríamos que remontarnos un poquito a de dónde viene tanta fiebre por el online gaming. Tenemos que recordar que desde que existen los videojuegos y antes de que hubiera un online multiplayer, había un co-op. Exactamente, no, deja tú de eso, o sea, era una pantalla dividida, ya sea como dices, cooperativo o enfrentándose, pero el punto era que era muy el mismo lugar, o sea, todos tenían que estar en la misma zona, en el mismo lugar, en la misma casa. Cuentos de las universidades de Estados Unidos decían que se interconectaban con enormes cables LAN para poder jugar Doom multiplayer. Entonces, la cosa aquí es que esa gran barrera que hubo durante mucho tiempo, gracias al internet logró superarse, y yo creo que todavía no acabamos de explotar todo lo que puede dar el multiplayer en su fase online. Yo creo que por eso también está tan fuerte, y obviamente demerita las experiencias de un solo jugador, no porque se hayan abandonado por completo, pero ya es casi imposible encontrar juegos que no tengan ni un pedazo de multiplayer. Sí, realmente es bastante triste. Mr. Pichardo, ¿qué usted opina del tema? Denos su opinión inicial. Sí, ahora mismo el mercado está copado de juegos multiplayer, mayormente. Están olvidando del single player. En parte eso no es malo si tú te dedicaras una parte de los juegos al multiplayer y no dejaras de lado a tu público single player, que todavía es un público masivo, y eso se ha demostrado una y otra vez. El mayor problema con los multiplayer es que, aunque son a largo plazo, tienden a convertirse en repetitivos, y entonces ya ahí, dependiendo de la compañía que sea, puede que el juego siga teniendo relevancia, o puede que no, porque por ejemplo, trayendo de nuevo lo que es Grand Theft Auto a colación, una de las razones principales por las que el multiplayer de Grand Theft Auto se mantiene a flote y número uno es porque ellos hacen actualizaciones cada cierto tiempo, se toman la libertad de agregar cosas nuevas, etcétera, etcétera. O sea, actualizaciones gratuitas, hay que mencionar. Sí,
Aunque obviamente hay DLC de compra y eso. Sí. No, o sea, hay que mencionar ese detallito, es muy importante. Sí, pero las actualizaciones son gratuitas. Pero ¿qué ocurre? Que hay otros juegos, como por ejemplo, y lamentablemente hay que usarlo como ejemplo, porque es el papá de los multiplayer, Sí. ya sea como bueno como malo, Call of Duty, Sí, es cierto. que anualmente deben sacar una versión nueva, porque ya al año los jugadores no tienen más nada que hacer, entonces necesitan sacar una versión nueva para volver a enganchar otra vez en un multiplayer, para que vuelvan a subir de level, para que vuelvan a comprar su caja de luz y todo lo demás. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, en mi opinión, el tema es con los juegos multiplayer. Antes, el multiplayer o el cooperativo o como cualquiera de las modalidades que existía, ¿verdad? Era una forma de que los jugadores compartieran entre ellos. Exacto. Hoy en día no es así. Hoy en día el objetivo de un single player, por decirlo de esta forma, es seguirle ordeñando al jugador. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú haces una experiencia, vamos a decir, single player, generalmente, y digo generalmente, porque no se da en todos los casos, es de una pasada. Tú lo terminas y ya. Entonces, si una compañía invierte en un título X, como es el caso de 35, 300 millones de dólares, desarrollando un título que los jugadores van a abandonar al mes, realmente es algo un poquito, ¿cómo se dice? Es una inversión muy grande. Y teniendo en cuenta que una debilidad que tienen los juegos single player es que una vez todo el mundo sabe lo que pasa en ellos, pierde su atractivo de novedad. Cosa que los multiplayer no pierden, porque los multiplayer cada partida es una experiencia diferente, aunque sea jugando lo mismo. Sí, en cierta forma. De cierta forma. Sin embargo, como mencioné anteriormente, los desarrolladores están enfocando más el multiplayer hoy en día en sacarle dinero a más dinero a los jugadores y no en extender la experiencia del juego. Porque, y vuelvo y mencionamos Grand Theft Auto porque realmente así como es uno de los multiplayer online más populares, es el que tiene una de las mejores ejecuciones. Creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí en eso, ¿verdad? Por supuesto. Grand Theft Auto te dio una campaña de algunas 100 y pico de horas, 120 horas, dependiendo qué tan competitivo tú seas a nivel de completar ¿verdad? Las metas del juego. Pero no solamente, después que tú juegas tu juego por 120 horas, más o menos, en el mismo sandbox del juego te ofrece una experiencia nueva, ya compartiendo con tus amigos, donde tú puedes entrar, hacer misiones cooperativas, misiones enfrentándote con otros jugadores, etcétera, etcétera. En mi opinión es una buena implementación de un multiplayer. Sí. Y lo es. Porque es una expansión de lo que tú viste en el single player. Claro. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy en día también es al revés. Ahora están haciendo el multiplayer y le están haciendo un single player como expansión al multiplayer. O sea, es al revés ahora. Antes te diseñaban un gran juego y le hacían un multiplayer para que el jugador pudiera seguir jugando en esas mecánicas de juego tan divertidas el título. Ahora es al revés. Ahora le enseñan las mecánicas para tú luego tú tener como el single player como una expansión de ese juego. Un ejemplo clásico de ahora, el mismo Star Wars Battlefront, el nuevo Battlefront 2, donde el enfoque principal del juego es obvio desde su inicio hasta su final,
que está en el multiplayer. Y la campaña apenas dura, creo que son 3 o 4 horas, según he leído en los sitios web. O sea que un título de Star Wars específicamente, que se le invirtió tanto tiempo a un multiplayer, una campaña de 3 o 4 horas es realmente patética. Es deplorable. O sea, no puede uno sentir que de verdad estás jugando un juego hecho para ti, está hecho para todo mundo. Exacto. O sea, realmente es ridículo. No sé ni siquiera para qué lo hicieron. Sí, y no estamos pidiendo una campaña de 20 horas, pero por lo menos 10 horas, que es el estándar de un FPS. Un FPS, un Call of Duty, un Battlefield, un juego de eso cualquiera, tiene sus 10 horas de gameplay. Y es por esto que se están degradando los juegos ahora, porque ahora no se están enfocando en brindarte un contenido, sino crean una mecánica, un sandbox y a jugar. Y es por eso el tema de hoy, que realmente, aunque estamos hablando mucho del multiplayer y todo, lo que queremos resaltar es por qué es importante un juego single player. Bueno, yo soy una persona que le gusta muchísimo jugar single player. Me gusta mucho los desarrollos de las historias, la interacción que puedas tener, cómo vas a caminar a través del camino que nos está dando el desarrollador, el guionista, etcétera. Y el hecho de que haya tanto me asuste, me gusta. Que volvamos a enfocarnos, quizá no toda la industria, porque hay demasiados haciendo multiplayers de todo tipo, los MMORPGs, los shooters, un montón de juegos. No estaría mal que de nuevo parte de la industria se vuelva a enfocar en las experiencias que nos han dado títulos como The Last of Us, que nos han dado títulos como la saga de Batman Arkham, los cuales te envuelve la historia mucho potencial en el sentido de qué te vas a encontrar, qué es lo que va a ocurrir. Hay experiencias que sí son muy necesarias en el multiplayer, pero no hay que demeritar la fuerza, la inmersión y sobre todo el disfrute que tenemos al experimentar un buen juego hecho para una sola. Sí, y fíjate que hay algo muy curioso, y es que la industria inició con juegos single player. O sea, nos estamos olvidando. No, y es lo que te decía hace rato. Exacto, era lo que te decía hace rato. O sea, los videojuegos iniciaron para una sola persona y de repente empezaron a haber modalidades para que pudieran jugar en el mismo lugar 2 personas, hasta 3 personas. Incluso hay arcades que se podían jugar de 6 personas en el mismo momento. No es una banca. Lo padre es que pudieron expandirlo a varios jugadores y ya después ya no ha habido enfoque a los single players. Mira, y yo me iría un poquito más profundo. Si a los que son jugadores de la vieja escuela, de la vieja escuela, cuando inició la industria de los videojuegos, y dígase con Atari, los juegos de Atari, etcétera, eran juegos similares a lo que estamos viendo ahora. Eran juegos que eran mecánicas de jugar sin narrativa. Frogger, ¿cuál era la historia de Frogger? Frogger no tenía historia. No. Pac-Man no tenía historia. Space Invader, quizá en el manual tenía la historia. O sea, lo que le quiero decir es que antes, cuando inició la industria, los desarrolladores se enfocaban en gameplay divertido, lo cual no era mal. Pero si bien eso no era mal, la industria estaba atascada porque los videojuegos como medio no creció. No fue hasta que llegó la Nintendo, Nintendo Entertainment System, donde llegó y se popularizó, porque estoy seguro que hubieron juegos con narrativa antes de la Nintendo. Pero, sí, hubieron muchos, pero la Nintendo popularizó el género aventura, el género de los juegos con historia, con juegos como Zelda, la misma Super Mario Bros. Que aunque insípidamente
a su forma, contaba la historia de cómo Mario rescataba a la princesa. Juegos como las Metal Gear, la primera Metal Gear, la original Metal Gear, un juego que tiene mucha historia. Los Final Fantasy, los primeros RPG como lo conocemos hoy en día. Aunque Metal Gear no cuenta como Nintendo porque salió primero en MSX. Pero bueno, sí, en MSX, exacto, pero así es. el punto es que con la consola de Nintendo nacieron o se popularizaron, mejor dicho, no nacieron, se popularizaron las historias en los juegos de video. Double Dragon ya no era como Kung Fu, el juego de Atari, de arcade, que también estuvo en Nintendo, por cierto, donde era un personaje que en su primera versión, lo que mucha gente no sabe, en su primera versión ese juego no tenía historia, era simplemente un personaje caminando por pasillo, pateando y golpeando enemigos. No fue después hasta nuevas versiones que se le incluyeron la carta, que Mr. X secuestró la novia, que es la misma historia de Double Dragon, donde le secuestran la novia y ellos tienen que ir mundo por mundo, o sea, escenario por escenario, venciendo enemigos, o sea, la historia, la narrativa. Y cuando la narrativa se introdujo en los videojuegos de forma popular, los videojuegos crecieron como medio. Si tú tienes que ver la historia de los juegos. O sea, hasta que mientras los juegos se mantuvieron con el formato tipo Atari, tipo Pac-Man, como mencioné, Space Invaders y juegos así, eran juegos con mecánicas simples, donde tú lo podías jugar varias horas y a lo mejor, bueno, eran juegos que no tenían ni fin, porque eran juegos genéricos. Y me refiero a genérico a que eran infinitos. Sí. Tú jugabas y jugabas y jugabas, y el tema de esos juegos era tener un high score, un puntaje alto, y si tú dices que no, que llegaste al último nivel, mentira, eso es darle para allá, y el que llegara más lejos y tuviera el high score más alto. Exacto. Ya con Super Mario, que llegaron los mundos donde los juegos se terminaban, iniciaban y se terminaban, en Contra, donde un juego iniciaba y se terminaba. Ahí fue que los juegos empezaron como medio narrativo a crecer. Y los juegos y las consolas o los aparatos que tenían los juegos con las mejores historias eran los que triunfaban. Si no, pregúntenle a Sega, ¿no? Pregúntenle a Sega por qué Sega nunca pudo derrocar a Nintendo 100%. Es una realidad. Y después que empezó la generación de los PlayStation, o sea, de los 32 bits, que se popularizó el full motion video, las cinemáticas, etcétera, etcétera, fue tan marcada esa importancia que fíjense cómo, por ejemplo, Nintendo, que era la compañía líder en aquel entonces, perdió su liderazgo ante PlayStation por recorte tecnológico que le impedían contar a los desarrolladores su historia de una forma más interactiva. Sí, eso fue así. El caso de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII empezó su desarrollo para Nintendo 64. Sí. Y porque el medio de cartucho no brindaba un modo, vamos a decir, fiable, vamos a decir, para contar la historia que ellos querían contar como la querían contar, ellos se fueron para donde Sony. Sí, además el cartucho era carísimo de hacer en comparación con los discos. Exactamente. O sea, costos, exactamente. Pero que es difícil por ejemplo, Final Fantasy VII tiene alrededor de 1 hora de CGI. Malo, pero CGI. Digo, malo para o sea, ahora viéndolo ahora de retrospectiva, porque en aquel tiempo eso eran unas animaciones de puta madre. Ah, pero en su momento dieron el boom. Dieron el boom. Entonces,
¿cómo tú ibas a meter esas horas de cinemática, esa hora de cinemática en un cartucho? O sea, se podía, porque mucha gente no entiende que tecnológicamente se podía. El tema era el costo de incluirle toda esa memoria al cartucho para que estuviera ahí. O sea, iba a elevar el costo del juego muchísimo. Porque como tú dijiste, los cartuchos eran caros de hacer. Sí. Imagínate, vamos a decir que una hora de cinemática la podían comprimir en 1 gigabyte de memoria. Tú hacer 1 gigabyte, o sea, ponerle a un cartucho 1 gigabyte de memoria solo para cinemática, eso sería carísimo. En aquel tiempo era carísimo. O sea, imposible. Pero más que eso, fíjense cómo fueron los juegos single player, o son, en mi opinión, los juegos single player los que le dan ventaja a las compañías que hacen juegos. Si no, miren cómo está Xbox en esta generación. Xbox tiene muy buenos juegos, pero tiene pocas franquicias como la tiene Sony. Sony tiene God of War, Sony tiene The Last of Us, tiene Uncharted, tiene ahora el nuevo título que viene, Days Gone, tiene Pichardo, mencióname Palma, que se me han ido. Tiene The Last of Us. Sí. Siphon Filter tenía. Tienen un chart que ahora la siguieron con la otra chamaquita. Sí. Déjame ver qué más ellos tienen. Así single player de historia. No, los mismos juegos de David Cage. ¿Cómo se llama? Heavy Rain. Heavy Rain, Detroit Become Human. Exactamente. Sin mencionar muchos otros. The Order 1886. Que aunque el juego fue un fiasco, pero fue un juego single player con buena historia. Sin embargo, Microsoft, y Paul, tú que eres más usuario de Microsoft que nosotros, creo que tiene Gears of War, Halo y ¿qué más? Que son juegos muy enfocados al multiplayer, digo. Sí, pero tienen buena campaña, independientemente. Sí, tienen una muy buena campaña. Sí. Pero creo que son esos dos nada más, así, con narrativa, ¿verdad? O sea, juegos single player con buen single player. Y pensando en exclusividad, porque ¿Cómo fue? Sí, que recuerda a Alan Wake. Sí, Alan Wake. Alan Wake, sí, es cierto. Y Quantum Break también. Sí, es cierto. Quantum Break. Es cierto, tiene mucha razón. Digamos que ¿Sí, Paul? En esta parte se soporta Xbox soporta en los que son títulos de plataforma, o sea, realmente así digas, uy, es tipo AAA de Xbox, pues no, y menos en la parte de single player. La verdad es que sí nos ha hecho falta. Los que más he disfrutado a lo largo de los años han sido juegos que han acabado siendo multiplataforma, como el Star Wars, Knights of the Old Republic, de BioWare, que es Mass Effect, son multiplataformas también, o sea, muy buenos para single player, pero multiplataformas. Exacto. Y ese es el problema. Yo diría que ese es uno de los problemas que tiene Microsoft ahora, y es que le faltan títulos como a Sony le sobran. Y Sony, mucha gente se equivoca, Sony no es líder porque el PlayStation 4 tiene más potencia, o porque es más bonito, o whatever. De hecho, el primer Xbox y el PlayStation 4, la diferencia es mínima. Y ahora el Xbox One X y el PlayStation 4 Pro, el Xbox One X le lleva mucho al PlayStation 4 Pro. Sí. Pero sin embargo, no ha podido dominar esta generación. De hecho, yo diría que Nintendo está mejor parado que Microsoft en muchos sentidos. Claro, sí. Encima de un colchón de cartones. No. Bueno, no, pero es cierto. Pero fíjate que Nintendo tiene Mario, Zelda,
O sea, tiene muchísimos juegos single player buenísimos. Sí, Y contadores de historias. contadores de historia. Y Prácticamente, incluso más que Sony, en cierto modo, los únicos que tienen juegos pensados para single player es Nintendo, que no se mete en bromar Sí. con la parte de multiplayer. y mira, O sea, y mira. ellos para multiplayer, ellos inventan un juego nuevo, como hicieron, por ejemplo, con Splatoon, que es un Sí. juego totalmente enfocado en multiplayer, sin historia ni nada, y lo tiraron, pero se inventaron un IP nuevo, por lo menos no cogieron una Mario y la volvieron un multiplayer. Ah, bueno, eso sí. No, y a Splatoon ahora va a haber un DLC que tiene campaña, historia. Sí, pero realmente no era pensado en eso. No, pero es un buen bono. Es un buen bono para los amantes de Splatoon. Es un buen bono. Pero mira, fíjate, es que iba a comentarte. Fíjate qué tan importantes son los juegos single player, como estamos hablando. De que Nintendo tiene una consola underpowered. O sea, porque la Nintendo Switch no le llega ni por la mitad, ni siquiera al Xbox One clásico. En poder informático no le lleva. No le llega el 360. No le llega el 360. Y fíjate cómo en base a juegos single players con buenas historias y gameplay divertido, está compitiendo con los más grandes. Todo en base a single players. Sí, porque hay que notar que prácticamente todos los juegos de Nintendo son single player. Nintendo Sí. realmente tiene unos cuantos juegos multiplayer, pero en honor a la verdad, y que me disculpen los fans de Nintendo, pero el internet de Nintendo es malo. Y Sí, prácticamente ellos nadie no- juega multiplayer online en Nintendo. por No, el tú hecho sabes de que yo es veo. malo. Y lo Sí. sé porque, espérate, porque yo tengo varios conocidos que son viciosos de Smash. Y ellos pueden jugar Smash online, pero lo juegan por el simple hecho de por fun, o sea, no dije porque mira, que no voy a encontrar una competición bacana aquí, no, lo juegan como para pasar rato, porque el lag es tan grande que no hay manera de sortear. Igual pasa con los juegos de Pokémon que lograron hacer online y eso. Ellos prefieren juntarse toditos en una casa y jugar. Ya. No, sí, te iba a decir que Nintendo está verde en cuanto a lo que es online, en todos los sentidos, no solamente en multiplayer, en la tienda, en los servicios online. Ellos están verde, o sea, creo que quienes tienen los mejores servicios online, me parece que es Microsoft, seguido de Sony. De hecho, recordemos que el servicio online fuerte inició con Xbox, Exacto. el Xbox original, y el punto más alto que se logró en ese momento fue cuando Halo 2 llegó y se sirvió en el Xbox Live desde entonces. Exactamente. Sony ha intentado superar a Microsoft, pero lamentablemente no. Han tenido muchos issues. No que el servicio online de ellos es malo, pero comparándolo con el de Microsoft, no está ahí. No, y luego el escandalazo del robo de cuentas de PlayStation. Sí, o sea, ellos han tenido sus situaciones, pero sin embargo, como hablamos y es lo que estamos diciendo aquí en el tema, gracias a sus juegos single player se mantienen en la cabeza. Así es. Y con esto no estamos diciendo que Microsoft no tiene juegos single player. Tiene, el problema es que no son exclusivos. Y lamentablemente, si tú lo puedes jugar en cualquier lugar, no tiene gracia. O sea, no hay una razón que te force a adquirir una plataforma de Microsoft para jugarlo. Y lo puedes jugar en cualquier sitio, o sea, no tiene, ¿verdad? Ciencia. Miren, por ejemplo, ahora estamos viendo ahí a Days Gone. Es un juego que es single player, ¿verdad? Ok. Y para los amantes de los juegos tipo zombie, va a ser genial. Que va a tener quizás un multiplayer. Es probable. Altamente. Es probable, pero si es un multiplayer tipo como el de Uncharted y el de The Last of Us, que el multiplayer es simplemente un complemento del juego, no hay problema. Los multiplayer no son malos. El problema es que tú no puedes formar
una idea de un juego en base simplemente a la jugabilidad. Exacto. Porque, y en mi opinión, si el juego es divertido, las veces que tú lo vas a jugar se incrementan. Pero ningún juego se puede mantener súper variado, por más que quiera, durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tanto tú le puedes poner a una mecánica de juego para mantener el juego fresco? No puedes. ¿De qué forma tú lo haces? Con una buena campaña, con una narrativa interesante que interese al usuario, no solamente por el gameplay, sino por lo que está sucediendo. Hay compañías que han hecho su negocio en base a eso. Telltale, la gente que hace el juego de Walking Dead y que hace que hizo también Guardianes de la Galaxia y que ha hecho el juego de Game of Thrones, ¿verdad? Tales from Borderlands. De hecho, ellos fueron los que lograron el modo historia, comillas, de Minecraft. Y sí, han tenido mucho éxito en base a una jugabilidad muy buena en la cual te deja interactuar con lo que está ocurriendo alrededor y al mismo tiempo te da la de tomar decisiones en una historia muy bien construida en la mayoría de las ocasiones para que la puedan abordar las personas. Y tiene y lo importante es que tiene mucha rejugabilidad, porque el tema del multiplayer nació para dar rejugabilidad de los títulos. Pero en un juego como, por ejemplo, Life is Strange, un título que hemos estado jugando en RetroAd recientemente y hemos estado haciendo los streaming, es un juego que tiene múltiples desarrollos dependiendo de lo que tú eliges. Si bien los desarrollos no son infinitos, porque, o sea, por más que tú elijas diferente, ¿qué tantas opciones te puede brindar, verdad? Son finitas las opciones. Pero entre combinación y combinación, el juego te ofrece más de 100 o 200 horas de gameplay. Sí. Simplemente explorando las diferentes combinaciones para lograr los cambios en la historia, los diferentes finales, salvar personajes, etcétera, etcétera. Y esa es la belleza del single player. Un multiplayer, lamentablemente, tiene una parte muy positiva que es interactuar con otras personas y compartir con otras personas, pero aparte de eso, las mecánicas de juego son muy limitadas. No pueden ponerla muy compleja porque entonces el juego se vuelve inaccesible. Sí, exactamente. Si a un multiplayer tú lo pones la jugabilidad demasiado compleja, se vuelve inaccesible para todo el mundo. Algunos jugadores podrán jugarlo a la perfección, pero otros se van a quedar enganchados. Es una realidad. Así es. Ahora, ya para ir concluyendo, Pichardo, dame tu opinión en qué tú crees que es lo que más impacta de un juego single player que le da ventaja a una compañía específica sobre las otras ofertas de juego que tenemos en los mercados actuales. Bueno, para mí lo más importante del single player al día de hoy es prácticamente una combinación de historia y jugabilidad. Porque tú puedes tener una muy buena historia, pero si la jugabilidad es mala, nadie te va a terminar el juego. Pero igual puede pasar al contrario, tú puedes tener una jugabilidad muy buena y si la historia no es buena, tú no vas a querer continuar el juego, salvo algunas cuantas sesiones, pero mayormente es así. Y visto lo visto, ahora mismo los mejores single player que hay son los RPG, que también sí lo han descuidado, pero son los que mejor nos dan una jugabilidad y una historia tremenda, por ejemplo. Y tengo que decirlo porque últimamente el mejor RPG que ha salido en estos tiempos, y no porque sea basado en turno, pero tengo que mencionar a Persona y tengo que mencionar sí a la Digimon Hacker, la Digimon Cyber Slot, que incluso ya tiene 2 partes, que son los 2 RPG que más se están jugando últimamente, y precisamente porque tienen una muy buena historia
son RPG clásicos, para los que dicen que ya a nadie le gustan los RPG clásicos, eso lo han demostrado lo contrario. Y realmente son single player, no quieren componente online, sí, quieren, pero su enfoque es la parte single player y tienen pila de gente que lo están jugando. Y ahí está la prueba, o sea, y gracias a esos juegos y otros, hay muchas empresas que han dicho que lo suyo es los single player y que van a seguir alentando a los single player porque hay un nicho ahí. No, claro, de que hay un nicho, porque la industria creció gracias a ellos. Pues sí. Paul, dame tu opinión también. Creo que también hacemos... ¿Cuál tú crees que es el aporte que los juegos single player dan y benefician a una compañía que le da ventaja sobre otras? O sea... Bueno, así de buenas a primeras también se me ocurre un título que hemos dejado un poquito atrás, uno de los grandes single players de los últimos años, que ha sido la franquicia de The Witcher. Sí, sí. Tenemos ahí un gran ejemplo de una mezcla muy interesante de varias jugabilidades, todas enfocadas justamente a la modalidad single player. Una gran historia, muchísima interacción con el mundo exterior a lo Skyrim, aunque pues, ustedes saben que también Skyrim tiene sus partes multi, ahora que han estado saliendo algunos mods, pero son juegos que se han desarrollado en un nicho muy single player. Y sí es cierto que ha habido mucho enfoque en cuanto a que son RPGs, en cuanto a que son de una jugabilidad un poco más compleja, y no que en el single player nomás agarro, mato y ya gané, sino, vaya, lo que le hace falta, y lo digo como una persona fanática de los juegos de una sola persona, y en especial de algunos RPGs importantes, creo que el desarrollo, la simbiosis que se logra entre un jugador y un juego, esa interacción que antes no podías tener porque había una película y no podías cambiar la decisión de alguien, pero ahora con el juego puedes llegar a interactuar con esas decisiones y saber qué pudo haber pasado, y darle una rejugabilidad dependiendo de los 17 finales distintos que tiene Chrono Trigger, por ejemplo, no es algo que puedas captar tan fácilmente. Se agradece, y qué bueno que en la industria haya multiplayers, porque tienen muchísimos beneficios, pero esa parte tan bonita del jugador, de un solo jugador, el descubrimiento de la historia, la estrategia que vas a lograr cuando estás jugando un real-time strategy, como sería los clásicos de Age of Empires o los StarCraft, que igual son de una persona cuando todavía no había esto de los equipos, y te daban una profundidad muy fuerte para las historias que te iban contando en campañas. Yo valoro muchísimo eso, y creo que eso es algo que, si bien se ha empezado a dejar de lado en la industria, Sony lo ha tomado para varios de sus títulos importantes, como las novelas gráficas, como los Heavy Rains, como todos esos títulos que hemos visto, que decían hace rato también el Persona, en los cuales el desarrollo de una sola persona es lo que logra que la historia avance, es lo que hace que la vuelta a la página que estamos dando a la novela pueda continuar y que se escriba a través de las acciones que estás tomando. Yo creo que sí hace falta un poquito más de enfoque en esos aspectos, y yo creo que sin lugar a dudas el gaming no podría ser lo que es sin los inicios de un single player, y sin que ahorita le hagamos un poquito más de ruido a todos esos juegos que se pueden desarrollar para una sola persona. Sí, particularmente yo creo que los juegos single player, o sea, nunca van a ser superados por los multiplayer, por una sencilla razón, y es que ellos cuentan, tienen una voz. Generalmente un juego multiplayer es una mezcla de ruido de muchas personas. Y no me refiero a nivel de audio. Sí. Para que no se... Pero cuando tú juegas, por ejemplo, un juego como... Voy a dar un ejemplo para que me entiendan el punto que quiero exponer. De Resident Evil 5. El cual tenía un modo co-op para tú jugar con un compañero en línea la campaña. Sin embargo, sucede algo. Sucede que si tú no tienes una persona que, número uno, juegue bien, número dos, coopere contigo, y número tres,
esté disponible cada vez que tú quieras jugar con él para jugar. Si tú no cuentas con eso, el juego es bastante aburrido y bastante malo. Porque, número uno, tú vas a estar jugando con alguien que no va a estar cuidando tu espalda. Número dos, no va a haber estrategia. Sí. Básicamente, tu compañero de juego se convierte en un obstáculo más que tú debes superar. Por la terrible programación de la IA, por cierto. No, exacto, pero por lo menos la IA o la AI, ¿verdad? Es controlable. Y tú la puedes limitar y la puedes parchar. Pero a una persona, un troll, que se entra a jugar en tu sección de juego, donde tú quieres disfrutar tu historia, y él lo que quiere es trolear, o sea, te desconecta de la experiencia. No sé si entienden lo que quiero decir. Sí, sí. Por ejemplo, yo fui uno de los que compró Destiny en su salida. Pero ¿por qué compré Destiny? Cuando yo jugué la beta de Destiny y todos en la beta estaban con un mismo objetivo: pasar la beta, o sea, jugar y progresar en la beta. Como todos teníamos un mismo objetivo y jugaba y la beta era en un espacio de tiempo limitado, tú encontrabas muchas personas con los mismos objetivos que tú y el juego era súper divertido. Sin embargo, cuando yo compré la versión final de Destiny, la historia fue totalmente diferente, porque no solamente el 100% de los jugadores se me fue adelante, porque por cuestiones de tiempo no tenía tiempo para explotar el juego en el momento que todo el mundo estaba jugando, sino que cuando yo entré, había jugadores que me llevaban hasta 20 y 30 niveles y que, número uno, no podían ayudarme, porque si íbamos los dos juntos a hacer una misión, sencillamente él se robaba el show. Yo simplemente era como un espectador, porque imagínate, un disparo de él era mucho más fuerte que un disparo mío. Número dos, la mayoría de las personas habían acabado la campaña. ¿Y qué estaban haciendo? Troleando, jugando, como dicen en el buen dominicano, para los que saben el término, jugando para joder. Entonces, Destiny es un juego que tiene su historia, mala, pero tiene su historia. Cuando tú estás jugando con una persona que lo que está jugando es para joder, tú no disfrutas tu historia. ¿Tú me entiendes? Eso es algo que, por ejemplo, en un Call of Duty cualquiera, o en un Battlefield cualquiera, o en cualquier otro título donde tú tienes compañeros controlados por la AI o la OI, tú no sufres de ese pequeño problema. Aparte de que no debes esperar a nadie, tú juegas cuando tú quieres, cuanto quieres, sin problemas. Y claro, es cierto, hay un elemento que uno se aísla jugando los juegos single player, pero tampoco existe el tema del bullying online. En un juego single player no hay bullying online. En un juego single player no hay insultos, no hay muchísimas cosas. Es una experiencia pura que cuenta una narrativa, una historia de corazón, que te puede llegar al corazón o te puede dejar decepcionado, como tú quieras. Entonces, para mí el aporte de los single player a la industria es ese corazón. Ese corazón, lamentablemente, un juego multiplayer nunca va a poder ofrecer. No estoy en contra de los multiplayer, pero deben balancearlo mejor. Deben balancear los juegos mejor. Deben ser un 80% single player y el resto un multiplayer. Es mi opinión personal. También reconozco que hay un nuevo nicho de juegos competitivos de eSport como Overwatch, League of Legends y demás juegos, los cuales yo entiendo que una historia entorpece ese tipo de juego competitivo. Pero sin embargo, en el caso de Overwatch, aún siendo un juego competitivo solamente online, tiene historia. No incluida dentro del mismo manifiesto del juego, pero tiene su historia. Sí. O sea que es tan importante que hasta la gente de Blizzard
admite que es tan importante que deben incluirlo de una forma u otra. No, y tienen un lore profundísimo los personajes. Sí, sí, o sea, y eso es algo nativo de los juegos single player. Los juegos multiplayer no tienen, por lo general, no tienen una historia así. Eso es ahora que estamos viendo una segunda generación de los juegos multiplayer, como son The Division, Destiny y demás, que son juegos que tienen historias dentro de su multiplayer. Sí, porque, por ejemplo, dime, ¿cuál es la historia de los personajes de la Team Fortress? Ninguna. Que yo sepa. Ellos no tienen historia. Si hay alguien que es súper fan de Team Fortress y estamos equivocados, coméntenos cuál es la historia de Team Fortress. Edúquenos. Pero por lo pronto, no hay historia. ¿Verdad? No tiene historia. O sea, y es una realidad. Entonces, yo entiendo que el género de videojuegos que impulsa la industria de los juegos son los single players. Y está probado que para hacer un buen single player no se debe tener una millonada. Porque ya la escena indie, la mayoría de los juegos indie, en su mayoría, son single player. Salvo excepciones, ¿verdad? Pero un gran porcentaje de los juegos indie son exclusivamente single player. Exacto. Y vemos cómo se están desarrollando y cómo están empujando la industria. Así que yo entiendo que en mi conclusión final, yo entiendo que si la industria de los videojuegos va a avanzar como medio es a través de los juegos single player. Punto. Claro. Y con Bueno, esto estamos llegando a donde estábamos precisamente por los single player, así. exactamente. Estamos aquí por los single player, no estamos aquí por los multiplayer. Los multiplayer son realmente jóvenes, porque tienen un cuarto de la vida de la industria de los videojuegos. Pero vamos a ver a dónde llegamos. Y ya con esto vamos a cerrar nuestra transmisión, ¿verdad? Claro, claro. Este es un tema bastante complejo. Tiene muchos matices. Nosotros simplemente abordamos uno de los muchos matices, ¿verdad? Y nos gustaría que nos comentaran en la sección de comentarios de este video qué otras cosas ustedes consideran que un single player aporta. ¿Es importante o no para la industria de los videojuegos? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un juego single player o un juego multiplayer? ¿Cuántos juegos single player tienes y cuántos multiplayer tienes? Eso es una buena encuesta, ¿verdad que sí? Muy buena encuesta. Sí, claro. O sea, de tu baúl de juegos, ¿qué porcentaje de tus juegos son single players y qué porcentaje son multiplayers? ¿Y cuántas horas tú le dedicas a uno y a otro? Así que con esto vamos a terminar nuestro Pro Gamer Players Log Edition con el tema la importancia de los juegos single player. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video viendo nuestras opiniones y discusión. Si tienen algún tema que les gustaría que nosotros discutiéramos, escríbanos en los comentarios. No dejen de visitar la página de Paul Jagger The Gamer en Facebook. Por favor. Y no dejen de visitar la página de RetroAt Entertainment, donde hacemos gameplay, discusiones, podcasts, etcétera, etcétera. Se despide Fran del Monte. Paul Jagger The Gamer desde México, muchas gracias. Y Andrés Pichardo de este lado. Y esto fue Pro Gamer Players Log Edition. Hasta la próxima. Nos vemos.